Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mire, este es el mes de julio, mes del árbol, y consecuentemente las autoridades y algunas organizaciones sociales plantan árboles en este mes. Se supone que es la época más idónea para que prendan. Y queremos saber si ustedes qué actitud asumen frente a estos esfuerzos del gobierno. Y preguntarle a la gente si alguna vez ha plantado un árbol también, ¿no? Porque pues muchas veces en estas campañas se involucra a estudiantes, a trabajadores, campañas muy criticadas, por cierto, porque pues ya hemos comentado aquí varias veces que no siempre tienen los frutos esperados, pero bueno, vamos a ver qué nos comentaban los ciudadanos que accedieron a darnos una entrevista. Pues alguna ocasión en la escuela, cuando estaba en la preparatoria, sí me tocó llegar a ir a algún lugar a plantar árboles en el Parque Sierra Morelos, no sé si lo ubicas. Ahí fui con algunos compañeros, también con mi papá en su trabajo alguna ocasión. Igual tuvieron campañas de reforestación y fui con ellos, pero pues sí, eso sí ya tiene un poco de tiempo. Pues imagínate, estamos en una de las ciudades, ahorita el índice de contaminación está bastante alto, y pues el tener árboles, o sea, algo que nos brinde una cantidad de oxígeno y que el ambiente esté bien, es muy importante. Y sí, también es muy bueno darle seguimiento, porque a veces, no sé, me ha tocado ver que te dan, no sé, 10, 15 arbolitos, tú a lo mejor los plantas y ya de ahí no sabes qué pasa. Me ha tocado regresar una o dos veces y pues de esos 10 o 15 a veces nada más se quedan 3 o 4. Bueno, pues no sé y no he participado en ninguna campaña de ello. Sí es importante participar en ello y pues espero haya más campañas en el municipio. Sí lo haría. La verdad no, pero sí me gustaría, se me hace que es algo muy importante. Lo mejor sería que no cortaran los árboles y luego nada más se les hace muy fácil matarlos y volver a poner 10, por ejemplo. Es como si yo te pongo de ejemplo, mato a 10 personas porque van a nacer 10 niños. De que todos somos seres vivos, todos vivimos en el mismo planeta y no nada más es tener, nada más pensamos en nosotros los humanos. Hay animales, ya sean peces, aves, y lo mismo las plantas y en este caso los árboles que son tan importantes porque nos dan lo que es aire, ¿no? Pues cuidando las plantas de la casa nada más. Sí que he participado en una campaña en el trabajo de sembrar árboles y cada uno de los empleados cuidaba su árbol. Pues crea una situación de convivencia porque también participaron familias, fue un fin de semana. Participaron hijos y esposas y trabajadores de la empresa. Quienes quisieron participar fueron ese día. No fue todo el personal, pero quienes estuvimos ahí hicimos esa labor de plantar un árbol. Finalmente la convivencia, y más si está reforzada por una bien, que es para todos plantar árboles. Sí, tengo ahí en su pobre casa, tengo varios árboles que los he plantado desde pequeños y los sigo cuidando. Muy bueno, más que nada por el ambiente, cada día está peor. A ver si eso ayuda mucho. Tengo 4 o 5 árboles frutales, 2 de limones y varios que estoy plantando. Acabo de plantar uno de mandarina apenas, tiene como 50 centímetros de alto y lo sigo cuidando. Pues ahora que ya sé, pues la verdad yo creo que está muy bien, ¿no? Porque ya mucha gente se anda robando los árboles de los cerros y la gente no hace nada, mucho menos el gobierno. Nunca he plantado un árbol, pero sí los he cuidado. La verdad yo soy de los que levanto mínimo la basura que hay por ahí o la que veo, ¿no? Sí he cuidado pues ahora sí que regándolas, ahora sí que... No, yo creo que también es plantar, ¿no? De reforestación sí, varias veces. Deberíamos hacerlo todos y cada año, sobre todo en temporada de lluvias, ¿no? No somos tan conscientes de ello, por desgracia. Por experiencia te digo, he invitado a gente a reforestación y de cada 10 van 2, cuando mucho. Así es, sirve incluso para integrar la familia cuando se hace en ese sentido, ¿no? Cuando va toda la familia y se les va enseñando a los pequeños qué importancia tiene el cuidar la naturaleza. Entonces eso deben hacerse más seguido para hacernos más conciencia. Mire, por lo que pudimos ver, hay personas que sí efectivamente han plantado árboles, pero la cuestión de la plantación de árboles, la reforestación no es tanto que se planten árboles, sino más bien vigilar que se den, que prendan, que ese árbol se logre, pues, y al final de cuentas sirva, se logre el propósito. Así es, lo importante, por supuesto, es tener muchos más árboles porque, pues, como ahora sí que como dicen las frases,
muy trilladas, el árbol es vida, nos proporciona oxígeno, trae múltiples beneficios para nosotros y simplemente no podríamos vivir sin ellos. Además, yo creo que si, por ejemplo, en el padrón electoral son 11 millones, ¿no? 11 millones, 11 mayores de 18 años, pero árboles ya pueden plantar desde los 12 años, yo creo que correctamente. Si cada año, o pónganse cada 2 años, pero si fuera cada año cada quien plantara un árbol, podríamos aportar a la sociedad 11 millones de árboles a este estado. Es decir, en 5 años estaríamos plantando 40 millones y sobre todo si nos preocupábamos y hacíamos que pegaran, ¿no? Sí, por supuesto, está dando seguimiento, ¿no? Como mencionaban aquí algunas personas que, bueno, hay quienes comentan que sí han plantado un árbol, hay otros que dicen que no, y hay algunos que incluso dicen que regresaron a ver cómo estaba y si realmente se había dado, otros que los estuvieron cuidando y otros que simplemente pues los plantaron y nunca supieron qué pasó con ellos. Sí, porque a veces también nomás se cumple un requisito como trámite para decir para plantamos tantos millones de árboles, pero no les importa a las propias autoridades si ese árbol pega o no pega, si se seca o no se seca, y si también la propia técnica se aplica para plantarlo, porque no más es cuestión de hacer un hoyo y darle vámonos. Muchas veces en el pasado, cuando menos, se descubría que ni siquiera le rompían la parte de abajo al plástico que contiene el árbol, entonces el árbol se secaba. Sí, exactamente, y eso es algo que se criticó mucho cuando hicieron campañas con niños muy chiquitos, que decían que pues ellos simplemente lo metían al hoyito, lo plantaban, y al no quitarle ese plástico, pues evidentemente que el árbol no iba a prender, como tú señalas. Y la falta de cuidado, ¿no? El hecho de que somos la escuela tal y tenemos que plantar tantos árboles, llevamos a tales grupos y ya cumplimos. Y a lo mejor nos regresaban a ver qué había pasado con esos arbolitos. El mismo tamaño de la planta, es decir, una planta muy pequeñita tiene más posibilidad de que se seque, es más riesgo pues que una más grande. La que está más grande resiste más todo el tiempo de sequía y todas esas cosas, y el chiquito no. Entonces, y la gente chica, además lo siembra en hoyos pequeñitos, incluso a veces los grandes, los grandes, también. Como no se deben de sembrar, todo lo contrario de lo que recomienda la técnica. Muy cerca uno de otro, exactamente, de tal forma que tampoco suponiendo que se diera, pues se hacen estorbos. Trate de cubrir mayor cantidad posible, mayor superficie, con una determinada cantidad de árboles. Y esto es interesante y debería preocuparnos más, interesarnos también y hacerlo, porque de la vegetación depende mucho las condiciones climáticas, el oxígeno y todo lo que es vida, pues, como se dice. Es una frase común, trillada, como tú dices, pero corresponde a la realidad, es vigente. Sí, porque además hemos arrasado con los árboles, ¿no? Lamentablemente, en aras del desarrollo, que las autoridades dicen que están buscando el desarrollo, que están buscando hacer construcciones, puentes y diferentes obras, pues arrasan con los árboles, y son árboles que tienen muchos años, que la verdad es un daño irreversible, pues. Pero finalmente tiene que haber una etapa de mitigación, de tratar de sembrar árboles para, digamos, que tratar de suplir a los que se mataron, aunque no se pueda hacer al 100%, y pues muchas veces estas campañas se hacen al ahí se va. Sí, es decir, son dos aspectos. También uno de los que entrevistamos nos hablaba de que los árboles, tienen la obligación del que tala un árbol, plantar 10 o 15 arbolitos. La verdad es que las autoridades en ese sentido también han sido descuidadas, han sido omisas, no les ha importado, han sido indiferentes, pues insensibles, porque jamás vigilan que el que tala un árbol plante 15, plante 10 árboles, pues según la ley, y mucho menos que esos 10 prendan, o sea, pues si es que los plantan. Sí, porque el que mataron, lo mataron. Lo mataron, claro, sí, como dice el muchacho de ahí, ya se lo roban, ¿no? Hasta se lo roban, se por la madera. Es cierto, se lo roban, lo talan y se lo traen, es un robo, efectivamente, es un robo, pero es un robo que además tiene efectos negativos multiplicadores. Pero la cuestión está en que la autoridad no se preocupa si plantan, y estamos hablando de la tala autorizada, que es la que obliga, porque la clandestina pues menos, ¿no? Entonces, pero no se preocupan, y vaya a ver los troncos, y alrededor de los troncos hay 10 árboles. En cualquier parte vaya a ver por curiosidad y verá que no hay. Sí, ¿no? Sí. Y ahora también se argumenta mucho que incluso se permite talar o cortar con permisos emitidos por las autoridades, porque hay pues ciertas especies de árboles que en lugar de hacer un bien supuestamente están dañando, porque se sembró de cualquier tipo de árbol en su momento, y que tiene que ser cierto tipo de especie, ¿no? Pero bueno, aquí lo lamentable es que como somos tan desconfiados, como hay tanta corrupción, pues muchas veces no creemos en las autoridades, y cuando se dan permisos, pues luego vemos que ellos dicen que dan permisos para cortar cierta especie y están cortando o los pinos o aquellos de donde la madera es más valiosa. Entonces, bueno, es difícil creer que realmente esos permisos son o porque hay una enfermedad, porque muchas veces la madera se ve sana, o porque esa especie no tiene que estar ahí,
cuando es la misma que está, ¿no? Y la están cortando porque se sabe que la van a vender muy bien en el mercado. Sí, es decir, el bosque tiene que aprovecharse, no se puede dejar el bosque sin tocar, porque además pues tiene que sanearse y también pues tiene que aprovecharse para que rinda beneficio económico, de preferencia sería para la gente que vive cerca, pero el problema está en que, como tú dices, le dan permiso para talar árboles de saneamiento, árboles plagados, y no, a veces no hay árboles plagados. De por sí, deliberadamente, con mucho dolo, sacan los permisos para árboles plagados y se van sobre los que están sanos, porque no hay árboles plagados. De por sí, no es su intención de sanear el bosque, sino explotarlo irracionalmente, y lo hacen, ¿no? Por la otra parte, también le autorizan determinado volumen de madera y se van al triple, bueno, hasta donde puedan, ¿no? Donde puedan. Incluso se ha llegado, tú documentaste para el sol, precisamente, que les daban permiso para una zona y se iban a talar a otra. Así ¿Sí? es. Imagínate, sí, que ¿no? ni siquiera, porque además la ley es muy clara, ¿no? Señala que se tiene que colocar ahí la manta, establecer perfectamente la superficie, y las autoridades ni siquiera van a verificar al Nevado de Toluca, que el Nevado es una zona protegida de la que todo el mundo habla y se llena la boca, y si no protegen el Nevado, ¿qué va a pasar en el resto del bosque? Por favor. Por eso están como están los bosques, pues han arrasado con los árboles, y esas campañas de reforestación, al menos en estas zonas, no se han visto. Y por ejemplo, a veces cuando lo hacen, por ejemplo en el Nevado de Toluca, algo que también hemos comentado, que van los ejidatarios, hacen sus tareas de reforestación y llega el ganado que nadie sabe de quién es, pero si algo le pasara a una red seguramente saldría de inmediato el dueño, sí. Y arrasa con esos trabajos. Entonces también hay una omisión tremenda de las autoridades. Sí, por dos lados pues se daña la riqueza forestal, el patrimonio natural. Es el caso de que no se atiende el bosque que ya está, y por el otro también las campañas de forestación son muy simulación. Sí, lamentablemente así ha sido, porque pues hemos visto una de las áreas que más se ha reforestado, por ejemplo aquí es el Sierra Morelos, y con todos los datos que nos han dado de reforestación durante años y todas las campañas de oficinas, de servidores públicos, de escuelas y todos los que han ido, no sé cuántas veces ya habrían reforestado ya el Sierra Morelos. Ya hubiéramos llegado hasta Guanajuato, yo creo, reforestando con esos árboles, ¿no? El número de árboles. Es un ejemplo, sí, claro, exactamente, de quizá lo que no se debió hacer en algunas zonas, de que hicieron campañas de reforestación que no sirvieron. Así es, ¿no? Efectivamente. Pero sí, yo creo que sí puede ser, que el que pueda plantar árboles, ojalá y lo haga, es muy bueno. Una aportación valiosa. Bueno, por supuesto, sí. Pero que se haga como que se cuide, tiene que hacer, claro. Y bueno, pues que también las autoridades dejen la simulación para pasar a la acción. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos.